Bienvenidos a la segunda parte de este curso que, bueno, que sabéis que se compone de esta parte teórica en la que seguiremos hablando de los diferentes tipos de epilepsia y sobre todo centrándonos en el EEG y en la semiología. Y nada, voy a presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Rafael Toledano, que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal y en el programa de epilepsia Ruber y que bueno, tiene muchísima experiencia en muchas cosas, pero en monitorización vídeo EEG y os va a hablar de las epilepsias de cuadrante posterior, que es verdad que son unas epilepsias quizá menos conocidas y yo creo que va a ser muy interesante todo lo que nos va a contar. Sí. Bueno, Irene, muchas gracias por la invitación. Yo voy a dar unas pinceladas de la epilepsia del cuadrante posterior, que junto con la epilepsia insular yo creo que desde el punto de vista um, de localización pues son las más complejas. Estas son las consideraciones generales. Realmente no sabemos cómo de frecuente es la epilepsia occipital porque las series quirúrgicas están claramente infradiagnosticadas. Como veréis a lo largo de la charla, los pacientes que tienen epilepsia del cuadrante posterior muchas veces tienen manifestaciones clínicas y de electroencefalográficas, incluso de pruebas de neuroimagen funcional proyectadas hacia el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, de tal forma que muchas veces estos pacientes no son clasificados adecuadamente, ¿no? Y como pongo aquí en la diapositiva, con frecuencia simulan a otros tipos de epilepsia. En cuanto a la actividad epileptiforme, a diferencia, pues, por ejemplo, de la epilepsia temporal, que sería el paradigma en la cirugía de la epilepsia, pues los pacientes con epilepsia del lóbulo parietal, del lóbulo occipital, tienen patrones tanto interictales como distales que son muchas veces falsamente localizados o incluso se lateralizan al hemisferio contralateral por la disposición de los dipolos, ¿no? De tal forma que, las posibilidades de que el electroencefalograma consiga localizar o clasificar bien a estos pacientes, pues es inferior a otras epilepsias focales como la epilepsia temporal. Esto es un trabajo clásico que traigo yo muchas veces, ¿no? Y lo que viene a reflejar con el vídeo eje prolongado, con nuestro encefalograma con electrodos de superficie, pues como todos sabéis, los patrones más localizadores van a ser pacientes que tienen una epilepsia temporal medial. Eso sería el extremo, digamos, más optimista. En cambio, en el supuesto más pesimista, pues los pacientes con epilepsia frontal medial, y aquí meto también pacientes con epilepsia del cuadrante posterior, los patrones localizadores del electroencefalográfico, sobre todo cuando son epilepsias del cuadrante posterior basales o mediales, pues va a tener un rendimiento diagnóstico mucho más bajo, pues, que los pacientes con epilepsia temporal. Este trabajo a mí me encanta, lo cito desde que lo conozco y lo vengo citando desde hace mucho tiempo, y lo que hacen este trabajo, a diferencia de otros trabajos en los que se utilizan electrodos intracraneales para localizar bien dónde vienen las crisis, aquí lo que hacen es a los pacientes que tienen epilepsia con una resonancia magnética clara, con una resonancia magnética donde existe una lesión clara, pues ven cómo son los patrones ictales y los patrones interictales. Y para lo que me interesa hoy aquí, fijaros que los pacientes con epilepsia parieto-occipital, con mucha frecuencia, y esto lo aprendí de este trabajo y lo ve en la práctica clínica habitual, la actividad epileptiforme y la actividad epiléptica ictal no siempre coincide con la lesión, en este caso localizada en el lóbulo parieto-occipital. Muchas veces la vamos a ver en otros lóbulos, eso es lo que serían falsas localizaciones, incluso en el hemisferio contralateral. Y otras veces también vamos a ver que son pacientes con epilepsia que no necesariamente van a tener cambios electroencefalográficos evidentes. Eso hay que tenerlo en cuenta en el algoritmo diagnóstico de cuando vemos a nuestros pacientes. Entrando ya un poco más en materia, la epilepsia parietal, aquí os pongo un esquema un poco académico de cómo podemos dividir el lóbulo parietal, pero básicamente el surco interparietal me va a dividir el lóbulo parietal en el lóbulo parietal superior e inferior. Vamos a hablar también de estructuras mediales del precuneus, cíngulo posterior y parte del lóbulo paracentral, de tal forma que el comportamiento eléctrico clínico y del eje intercrítico va a ser diferente en función de la localización que estamos mencionando. Como generalidades, pues la semiología es muy variable, como podéis entender, es un lóbulo muy grande en función de la localización de la zona epileptógena. Muchas veces vamos a ver, esto es importante, crisis con semiología diferente en un mismo paciente, pero eso no quiere decir que sea una epilepsia multifocal, sino en función del patrón de propagación, pues en función de si propaga un sitio o propaga otro,
vamos a ver manifestaciones clínicas diferentes, siendo ese paciente un paciente con una epilepsia focal que posiblemente se pueda operar, ¿no? El eje puede ser poco informativo y hay ciertos datos que sí que buscamos en la epilepsia del lóbulo parietal que cuando lo encontramos pues nos da más información y pensamos que efectivamente pueden venir de ahí, como por ejemplo el dolor distal, la afasia, el vértigo, manifestaciones sensitivas claras. Pero generalmente el lóbulo parietal es muy silente en esas manifestaciones y, como decía antes, vamos a ver muchas veces semiología por propagación. Esto sería un ejemplo de una epilepsia pericentral. La idea del curso es que veáis muchas crisis. Esta paciente contaba una aura sensitiva en la mano, pero fijaros lo que ocurre a continuación. Ay, no sé, aquí. Pierde la fuerza en la mano izquierda y tiene un componente hipermotor en el lado derecho. O sea, tiene una parálisis distal y ahora veréis que pierde después, justamente cuando se está recuperando, también podemos observar que existe una parálisis postdistal. Esto te permite, son datos semiológicos que te están diciendo de dónde vienen las crisis, ¿no? Cuando veamos esto sabemos que tiene un origen pericentral. Y esta paciente contaba una aura sensitiva en la mano izquierda. Aquí ya se le ha pasado la crisis y fijaros que la mano izquierda sigue parética, ¿no? Durante unos segundos. Tiene una parálisis distal durante la crisis y justamente después de la crisis. Esto sería otro ejemplo parecido, pero en este caso esta es una paciente con una lesión parietal izquierda y fijaros que esta paciente no contaba manifestaciones sensitivas. Pueden tener componente hipermotor. En este caso tienen en el lado derecho una rigidez y un componente hipermotor. Olvidaros del electroencefalograma porque esto es el electroencefalograma con el electrodo intracraneal expuesto. Y en esta paciente eran crisis repetidas. Con componente hipermotor parecía una epilepsia frontal cuando realmente venía del lóbulo parietal. Y por mucho vídeo eje que veamos, hay que explorar al paciente, porque la exploración muchas veces te da más información que solo el análisis visual del vídeo. No sé si aquí tenemos volumen. ¿Están escuchando el volumen o no? Sí. Aquí la enfermera, estamos haciendo un SPECT y tal. La crisis ya ha empezado, estaba yendo por la parte posterior izquierda. Fijaros que el paciente es diestro y tiene menos movilidad en el lado derecho. Y de hecho, en algún momento la enfermera la explora y tiene una extinción sensitiva. Este paciente tenía también una epilepsia parieto-occipital con crisis que eran sutiles y en la exploración, sobre todo en la fase postdistal, había un déficit sensitivo en el lado derecho que te daba la localización. La postura de las manos suele también ser importante en el análisis semiológico de las crisis. Hay muchas posturas. Yo no diría, nunca diría en un paciente con una epilepsia focal que como yo encuentro este signo, este paciente tiene este tipo de epilepsia o esta localización. Al final no hay un dato patognomónico por sí mismo, es una suma de datos, de hallazgos semiológicos y hallazgos exploratorios. Pero sí que es verdad que cuando vemos en pacientes con epilepsias focales, una mano como esta, fijaros la mano izquierda lo que hace, como una desaferentización, pues nos hace pensar que ese paciente tiene una epilepsia donde está involucrado el lóbulo parietal. En este caso, esta paciente tenía una lesión parietal inferior derecha y fijaros la mano izquierda, incluso la pierna también, pero sobre todo la mano, la postura de los dedos, que eso también lo podemos encontrar cuando exploramos al paciente en su situación basal. Hay pacientes que tienen una mano parietal que es sutil, pero cuando tú lo buscas, pues lo encuentras. Fijaros los movimientos que hace con los dedos, como pseudotetóxicos. Y como decía, no es nada patognomónico, no hay nada patognomónico, pero sí es muy sugerente de. Este paciente tenía una lesión parietal inferior y esta era una mano típica, ¿no? No siempre van a ser así las manos, en la postura de la mano en las crisis focales, pero quería mostrar esta postura porque es muy sugestiva de origen parietal. Hay otra parte del lóbulo parietal, que es la parte inferior, el opérculo parietal, en consonancia con la ínsula posterior, donde vamos a encontrar crisis con dolor. El dolor no se genera en el giro sensitivo primario, viene, o bien, como decía, se llama S2, del opérculo parietal, o
también muchas veces en contigüidad con la parte posterior de la ínsula, póstero superior insular. Y son crisis que cuando las ves no se te olvidan. Son pacientes que cuentan muchas veces dolor, o tienen gesto de dolor. Este paciente tenía la epilepsia parieto-insular derecha. Fijaros, ella no te decía que tenía dolor en estas crisis, pero tú veías el gesto de dolor y las manifestaciones no necesariamente son contralaterales, pueden ser ipsilaterales o bilaterales. O sea que pacientes con lesiones insulares posteriores y del opérculo parietal pues dan semiología de dolor. Cuando lo ves, tampoco quiero utilizar la palabra patognomónico, pero sí es muy sugerente de. Y luego fijaros la postura distónica que tiene esta paciente en la crisis y una fase en la que la paciente está desconectada. Si nosotros vemos el registro, vemos una actividad Z en cuadrante posterior derecho, pero también con mucha implicación C4P4, un patrón peninsular derecho. Este paciente se operó y se quedó sin crisis, ¿no? Aquí evoluciona la actividad intercrítica, se atenúa y aquí aparece el artefacto del el enmascaramiento por artefacto de contracción muscular. El miedo ictal también es un dato semiológico que nos puede hacer pensar que las crisis vienen del lóbulo parietal, pero no es solo, el miedo ictal no es solo localizable en el lóbulo parietal, lo podemos ver también en otras regiones como región temporal, en pacientes con lesiones amigdalares, etc. Si tuviéramos sonido aquí estaría bien, no sé si... ¿Se escucha? Esta paciente estaba diagnosticada de un trastorno de pánico, pero realmente lo que tenía eran crisis en las que, por la expresión que tenían, no sabemos hasta qué punto tenía algún tipo de manifestación visual y como consecuencia de eso respondía con miedo o simplemente era un miedo ictal. Esta paciente tenía un patrón ictal en el vídeo eje y esto le pasaba muchas veces durante la noche, no era un trastorno de pánico. Una vez fue diagnosticada de epilepsia, se inició tratamiento con fármaco anticrisis y se controló, ¿no? Y lo que veíamos en el registro, no sé si aquí lo podéis apreciar, una punta intercrítica en cuadrante posterior derecho, sobre todo en P4-C4, también a nivel T6. Aquí desaparece la punta y a continuación pues hay una atenuación del registro basal y un artefacto de movimiento. Tal vez aquí se ve un poco más el patrón. Ay, ¿se me está escuchando? Un patrón más evolutivo ya, pero tardío a nivel temporal anterior derecho, en forma de una actividad Z. Eso es lo que viene ya al final de la crisis. Este término también lo utilizo muchas veces para explicar el término de crisis pseudofrontales, pacientes que tienen crisis con semiología frontal, incluso el registro ictal es frontal, y la crisis realmente, la zona epileptógena se localiza por fuera del lóbulo frontal. En este caso en concreto se encontraba en región parietal. Simplemente para ilustrar que los pacientes con epilepsia parietal, como decía antes, también pueden tener manifestaciones frontales. Esta paciente tenía crisis hipermotoras con ese movimiento pélvico y tenía un origen parietal inferior, creo recordar que izquierdo, ¿de acuerdo? Y las manifestaciones que tenía eran de crisis hipermotora. O sea que en vuestro algoritmo diagnóstico, cuando veis crisis hipermotora, pues pensad también en lóbulo parietal. Al final, las manifestaciones clínicas, pues depende de hacia dónde propaga la crisis. Fijaros qué crisis tan violenta le pasaba muchas veces durante la noche, abigarradas, ¿no? Por lo que se describe en pacientes con epilepsia frontal, pero este paciente era una epilepsia parietal. Fijaros el ritmo periódico que tienen a nivel P3, ¿no? Esta paciente había sido intervenida en otra ocasión y tenía un ritmo de brecha y aparte una punta parietal izquierda. Este término también es lo mismo que el término previo. En vez de ser pseudotemporal, podemos tener pacientes con lesiones parietales donde la crisis propaga al lóbulo temporal y tener semiología temporal. Esta paciente tenía un ganglioma parietal, creo recordar que derecho, si no me equivoco. No contaba manifestaciones visuales,
ni otras manifestaciones, y tenía semiología que era muy sugerente de una participación temporal. Esta paciente está claro que tenía una epilepsia parietal porque tenía una lesión, esa lesión se operó y se quedó sin crisis, ¿no? Pero la semiología era semiología temporal, las crisis en región parietal propagaban al lóbulo temporal y fijaros que tenían manifestaciones pues, con automatismos orales, distonía, pues, que ves típicamente en pacientes que tienen una epilepsia temporal. Si nos fijamos un poquitín más en el registro, fijaros la punta periódica que tenía a nivel parietal derecho y minutos más tarde, o sea, momentos más tarde evoluciona hacia una actividad más rítmica, fijaros aquí en P4O2, T6O2, y ya mucho más tarde cuando empiezan las manifestaciones temporales, pues una evolución típica hacia el lóbulo temporal derecho en forma de una actividad Z. Aquí uno ve este patrón y dice, bueno, pues una epilepsia temporal medial, pero aquí está viendo la propagación. Importante ver el inicio. Y fijaros lo importante que es la propagación. Este paciente tenía una epilepsia por una lesión, una malformación del desarrollo cortical, tenía una polimicrogiria en precuneus a nivel parietal medial. Quiero recordar que en el lado izquierdo, y en función de cómo propagaba la crisis, en este caso, voy a poner el vídeo un poco más rápido, la crisis propaga hacia el lóbulo temporal derecho. Recordad que es una lesión muy medial y el paciente puede interaccionar con el explorador, puede hablar, ¿vale? Aquí está hablando con el explorador, patrón es temporal derecho, pero un patrón tardío. Y no tiene confusión, no cuenta nada específico. Tú sabes que está teniendo una crisis porque ves el patrón. En cambio, si ese mismo paciente con la misma lesión no la ha movido de sitio, propaga hacia el lado izquierdo, voy a correr un poco más el vídeo, aquí está propagando hacia el lado izquierdo, el paciente está totalmente confundido y tiene afasia. Este concepto que voy a explicar es muy importante. No se trata de una epilepsia multifocal, se trata de una epilepsia focal, en este caso parietal medial, que propaga hacia un lado o hacia otro, y en función de hacia dónde propaga la semiología es diferente. Este paciente sigue siendo quirúrgico, de hecho se operó y se quedó sin crisis. Importante entonces que la semiología, el patrón istal y el patrón interistal de estos pacientes pues viene determinado por la localización de la lesión y cómo se organiza el dipolo, cómo se propaga, ¿vale? Esta es la lesión que tenía este paciente, era en el lado izquierdo, y fijaros la punta intercrítica que tenía en este caso en el lado derecho. Tenía una falsa localización y una falsa lateralización hacia el lado derecho. Y eso porque depende mucho de cómo esté organizado el dipolo. Tú puedes ver la electronegatividad pues, en una disposición oblicua donde se generan las crisis, que es un poco lo que pasaba en este paciente. Cambiando ya de tercio, vamos a hablar un poco de epilepsia occipital, aunque son las características de ambas epilepsias son muy parecidas y por eso las metemos en la misma charla. Hablamos muchas veces de epilepsia del cuadrante posterior, porque las generalidades, como ponía en la diapositiva inicial de la epilepsia parietal, pues son muy parecidas a los pacientes que tienen epilepsia occipitales. Si pensamos en este tipo de epilepsias cuando tienen manifestaciones visuales claras, pero en nuestra experiencia y lo que dicen la literatura es que muchos de estos pacientes no tienen manifestaciones visuales durante las crisis. De ahí la dificultad en localizar dónde se generan las crisis en estos pacientes, especialmente si la resonancia magnética es normal y no tiene ningún otro dato semiológico que te sugiera que es de un origen occipital. Esto lo escribe Panayotopoulos en su libro clásico ya de 2012 y muchas veces esto que pone aquí en esta tabla casi nunca lo encontramos, ¿no? Lo pongo aquí porque muchas veces la gente utiliza esto como referencia, pero fijaros, si uno analiza lo que pone aquí, en el diagnóstico de diferencia entre epilepsia y migraña hablan de que las manifestaciones visuales son blanco y negro en la migraña y en la epilepsia coloreados, ¿no? Como los fosfenos coloreados. Eso no es siempre así. Muchas veces en pacientes con epilepsia pues te cuentan manifestaciones también en blanco y negro, etcétera. O sea que no nos fijemos en un dato semiológico o en un signo como para decir, como tiene esto es una migraña y como no lo tiene, esto es una epilepsia. Hay que analizarlo en su globalidad.
Algunas veces encontramos patrones que son muy sugestivos de lesiones concretas, como por ejemplo esta heterotopia, esta punta tan rápida, las podemos ver en heterotopias, pero también las podemos ver en pacientes con displasias corticales o otro tipo de lesión. Otra cosa que vamos a ver también en pacientes con epilepsia del cuadrante posterior y concretamente en pacientes con epilepsia occipital es la sincronía. El cerebro está organizado desde atrás hacia adelante, somos muy visuales y hay muchos tractos largos que conectan las distintas vías, la región occipital con región frontal, con región temporal, etcétera. Y eso se va a manifestar también en el registro. Fijaros, este paciente que tiene una punta posterior derecha y luego de repente tiene una descarga más frontal. Ha habido una propagación. El problema de esto es que algunas veces solo vemos la propagación y no vemos lo que precede o lo que poscede, ¿no? Este paciente tiene las descargas rítmicas posteriores derechas, una descarga más frontal derecha aquí y luego de nuevo descargas posteriores derechas. Esto es lo que se llama sincronía occipitofrontal. Está bien verlo así, pero cuando el problema de estos pacientes, si no tienen lesión, es que si yo solo me encuentro con estas descargas, pues a lo mejor pienso que es una epilepsia frontal cuando a lo mejor no he descartado totalmente que se trate de una epilepsia occipital. Y esto, como decía, se explica porque existen muchos tractos que comunican la región posterior, el cuadrante posterior, con el resto de los lóbulos. Y eso mismo que estoy explicando lo quiero ilustrar con este caso. Fijaros, este paciente, a ver si corre el vídeo. Tenía crisis con semiología frontal, gira la cabeza hacia el lado derecho, tiene clonias en el brazo derecho y luego generaliza. Diría, bueno, pues, semiología frontal izquierda. Vemos el registro interistal y tiene una punta frontal bilateral con mayor amplitud derecha en este caso. Pero luego si nos fijamos bien, aparte de las puntas frontales, tiene puntas posteriores izquierdas. Vamos a incluir aquí el término que hemos comentado antes de sincronía occipitofrontal. Vamos a pensar en la sincronía occipitofrontal. Y luego en sus crisis lo que veíamos es una actividad rápida posterior izquierda que precedía segundos antes las manifestaciones frontales. O sea, este paciente tenía una epilepsia occipital que propagaba hacia adelante. Y lo que decía antes también al inicio de la charla, incluso las pruebas dinámicas, esto es un paciente, el PET con FDG, pues vemos un metabolismo, hipometabolismo frontal, pero también occipital, una diasquisis. O sea, lo que tú estás viendo es la propagación de la crisis. O sea, que tenés cuidado cuando los pacientes no tienen una lesión, pensar que es frontal o temporal cuando a lo mejor es occipital o parietal. Y es que las crisis occipitales, como veis en este caso, pueden ser muy sutiles. Este paciente tenía un doble córtex. Y aquí está teniendo una crisis detrás de otra con apenas manifestaciones clínicas. Aquí está en plena crisis y desconectaba algo, pero era difícil de apreciar si no veía el vídeo. Y cuando veíamos el registro, pues vemos estas descargas prolongadas que hacía que el paciente durante unos instantes estuviera desconectado. Esto sería otro ejemplo de un paciente con epilepsia occipital que estaba diagnosticado de un síndrome de Gibbons. Los pacientes con epilepsia occipital también pueden tener respuestas fotoparoxísticas. No es lo habitual, pero no lo podemos descartar. Y esta paciente pues, tenía episodios en los que se quedaba ausente, estaba diagnosticada de una epilepsia generalizada idiopática cuando realmente tenía una epilepsia occipital. Cuando yo veo el registro, porque las crisis son muy sutiles, veo una atenuación difusa de actividad de fondo y una actividad rápida. Tenía una epilepsia occipital medial, de tal forma que desaparecía la punta intercrítica que tenía y el patrón istal que veis aquí, como se han comentado en charlas previas, no tiene nada que ver con una epilepsia generalizada idiopática, es una epilepsia occipital. Hacemos también mucho caso a las versiones. Este paciente tenía una epilepsia occipital izquierda. Las versiones oculocefálicas no necesariamente son frontales, pueden ser también de cuadrante posterior. Fijaros la versión tan forzada. A continuación tiene rigidez. Tiene una crisis bastante violenta. Esto sería otro ejemplo.
que cuando vemos giro cefálico, giro ocular, giro oculocefálico, pensad también en epilepsia occipital. Aquí este paciente avisa porque tiene un aura visual y fijaros, ese movimiento tan lento de parpadeo con movimiento nixtasmoide es más de occipital que de frontal. El frontal, el movimiento no es tan nixtasmoide, y sí que es más continuo, más tónico. Pero vamos, de forma es difícil diferenciar en base a la semiología cuando es frontal y cuando es occipital. Fijaros que aquí está intentando vencer la versión y finalmente no puede y gira la cabeza hacia el lado contralateral donde se genera la crisis. Aunque el movimiento también algunas veces puede ser ipsilateral. Y así, dato sutil, los pacientes con epilepsia occipital algunas veces tienen una praxia ocular. Esto es registro con electrodo intracraneal. Este paciente tenía una displasia tipo 2B occipital derecha y tenía una praxia ocular. No podía abrir los ojos durante las crisis. Eso también aquí con la imagen pixelada no se ve, pero eso también es una manifestación que encontramos en pacientes con epilepsia occipital. Y cuando yo estimulo ahí, que es donde se genera la crisis, en la líncula, no sé si voy a poder apreciar, tiene movimiento nixtasmoide y parpadeo hacia el lado contralateral. Cuando yo aumentaba la intensidad de estímulo, lo que era ese movimiento se convertía en una praxia. ¿Vale? Porque el movimiento ocular depende de un montón de regiones, no solo frontales, sino también incluso frontales mediales. A nivel del surco interparietal también hay otro nodo. Cuando yo estimulo ahí puedo también producir movimientos oculares. O sea que el movimiento ocular es bastante complejo. Fijaros en este paciente, cuando estimulamos aquí en este electrodo, pues vemos un parpadeo bilateral de predominio izquierdo. Y de nuevo, el parpadeo no solo occipital, también puede ser frontal. O sea, los rasgos son compartidos. O sea, importante no pensar que hay un dato patognomónico, yo veo esto y este paciente tiene las crisis que vienen de esta zona. Eso no funciona así. ¿Vale? Y estas serían mis conclusiones. Como habéis visto, la semiología es muy variable, son dos lóbulos muy grandes. Existen algunos datos muy subjetivos de origen posterior, aunque no siempre están presentes. Esto también es muy importante. Diferentes tipos de crisis que pueden generarse en la misma región y crisis parecidas se pueden originar en regiones diferentes, ¿no? Y a pesar de las limitaciones, el eje ayuda en el diagnóstico diferencial y aproximación de la zona que genera las crisis. Y eso era todo. Gracias por la atención. Mientras se animan, Rafa, yo te quería preguntar una cosa que, bueno, lo has dicho así a lo largo de la charla, pero si tuvieras que destacar qué rasgos del electro nos tienen que hacer pensar en una epilepsia de cuadrante posterior, así ¿cuáles destacarías como pista un poco? Aunque es verdad que es difícil, porque como decíamos ayer, pues sé que... Algunas veces encuentras patrones que los veis y dices, esto es del cuadrante posterior. Pues si encuentras actividad beta o actividad rápida, muy circunscrita, eso no hay tu tía. Eso viene de ahí, pero eso lo va a ver en pacientes que tienen crisis que vienen de la convexidad, donde hay mucha continuidad entre la corteza y lo que tú ves en los electrodos. Pero cuando son epilepsias occipitobasales o mediales, muchas veces vas a encontrar, digamos, patrones de falsa, o sea, de propagación. Te tiene que hacer pensar que puede venir de región occipital o medial cuando ves crisis, pues que unas veces van para un lado y otras veces van para otro, ¿no? A lo mejor ves crisis temporales de un lado y crisis temporales del otro lado, cuando el paciente pues cognitivamente está bien y dices, no puede tener crisis de los lados y encontrarte un paciente tan íntegro, ¿no? O sea que es una de las cosas que te debe hacer pensar que tiene una epilepsia occipital. Y sí que vemos algunas veces en pacientes con lesiones que son muy occipitomediales, cerca de la cisura calcarina, pues que tienen respuesta fotoparosística. Algunas veces lo ves, pero eso sería la excepción también. A mí desde el punto de vista semiológico son muchas veces, pues, aquí creo que hay una pregunta. Desde el punto de vista semiológico son lóbulos que muchas veces son silentes. O sea, necesitan mucho de neuroimagen y de ser muy fino para pensar que realmente vienen de la región parito-occipital. Sí. Aquí tenemos una pregunta. ¿Alguna forma semiológica diferencia la ínsula sensitiva de área sensitiva parietal? Esa es muy buena pregunta. Realmente los que describen esto son los franceses. En un artículo de hace ya unos años
creo recordar que en Neurology no eran muchos pacientes y lo que hacen es evaluar a los pacientes que han explorado con electrodos intracraneales y ver dónde habían respuestas dolorosas. Y hablan del opérculo parietal y de la ínsula posterior. Realmente es lo mismo. Yo creo que embrionariamente tienen que ver en el desarrollo y desde el punto de vista semiológico las manifestaciones son parecidas. De hecho, los pacientes que hemos tenido con esta semiología, que hemos explorado con electrodos profundos, cuando tú pones electrodos y los ponemos ortogonales y coges la ínsula y el opérculo, muchas veces el patrón que ves es muy a la vez, muy simultáneo. Yo creo que es el mismo complejo, o sea que semiológicamente yo creo que no puedes diferenciarlo, ¿no? Si le pregunto a los franceses a lo mejor te dicen que sí, pero en nuestra experiencia, que es poca, pues son pacientes infrecuentes, muchas veces, o los pacientes que hemos visto con lesiones son lesiones que involucran la profundidad del opérculo justamente cuando empieza la ínsula posterior. Y, por ejemplo, ¿el dolor te orientaría más a ínsula o no tiene por qué? Porque Dolor ínsula es ínsula posterior. superior más menos opérculo parietal. No es giro sensitivo No. primario. Ujú. El giro sensitivo primario no te da dolor, te da manifestaciones sensitivas. ¿Vale? Aquí creo que tengo otra sí. pregunta. A ver. Buenas, en su centro, ¿qué tan frecuente ocurren las crisis con fenómenos experienciales tipo de personalización, de realización, etc.? ¿Y cuáles son los patrones electroencefalográficos que se relacionan más con esos eventos? Esta pregunta también es muy buena. Hicimos un trabajo hace unos años que presentamos en nuestro congreso de Out of Body Experience, ¿no? Y lo vimos en pacientes con, esto ya estaba descrito, en pacientes con lesiones o con crisis que venían de la encrucijada parieto-occipitotemporal. Te lo contaban, tienes que ser muy detallista en el análisis de la historia clínica y la entrevista con el paciente para que te lo cuenten bien, pero cuando te lo cuentan bien, aprende las preguntas que tienes que hacer. Ha habido pacientes que te lo han contado muy bien y hemos utilizado la respuesta que nos ha dado ese paciente para intentar entender lo que te decían otros pacientes que lo contaban peor. En cuanto a los patrones electroencefalográficos, no hay ningún patrón definido. O sea, suelen ser epilepsias que si vienen de la convexidad, que muchas veces lo son, los patrones distales son más claros, ¿no? Actividad rápida o si se trata de displasia, puntas rítmicas que luego se siguen de actividad rápida. Y Rafa, en esta pregunta, diferenciando con fenómenos psicológicos o psíquicos de las crisis, ¿cómo? Es muy difícil. Si el paciente no te lo cuenta bien, es muy complicado. Y también tenemos ahí el grupo de los pacientes con epilepsias insulares, que te cuentan una serie de fenómenos que está entre la frontera entre crisis epiléptica y crisis, digamos, disociativa, ¿no? Hace unos meses tuvimos un paciente que tenía una epilepsia que se había operado, o sea, tenía una lesión insular y la sospecha que había de epilepsia era muy alta, ¿no? Pero tal como lo contaba y el paciente lo contaba bien, era muy difícil diferenciar si se trataban de crisis epiléptica o crisis disociativa. Y muchas veces son eventos que no tienen un inicio y un final tan brusco como ven las crisis epilépticas. Cuesta mucho trabajo diferenciarlo. Y estas crisis, cuando son crisis epilépticas, algunas veces se asocian con ansiedad. Llega un momento en que no sabes lo que estás interpretando, no sabes lo que estás viendo, no puedes interpretar lo que estás viendo. Es difícil en esos casos. No sé si hay más preguntas. No. A ver. ¿Alguna? No. Es complicado, sí. A mí las que me resultan más difíciles, porque aparte cuando tú haces pruebas de imagen funcional, como el PET, muchas veces ves, si tiene un paciente con una epilepsia parietal o occipital que está teniendo crisis que propaga el lóbulo temporal, tú cuando haces un PET no necesariamente ves un hipometabolismo parieto occipital. Algunas veces ves también, como ponía en ese caso, ves el hipometabolismo temporal. Claro, y luego como hablábamos ayer que decías que muchas veces a lo mejor la punta de más amplitud o el patrón más evidente está en la región temporal y la actividad en las regiones posteriores suele ser de menor amplitud, como decías, más actividad rápida. Entonces es verdad que hay que sospecharlas. Y las series quirúrgicas están infradiagnosticadas, porque los pacientes que se operan son pacientes, o sea, muchas veces se han operado pacientes con etiquetado de epilepsia frontal cuando realmente eran parietales o occipitales.
si no tiene una lesión es más complicado. Muy bien, pues no sé si no hay más preguntas. Podemos pasar. ¿Tú quieres comentar algo más? No, ¿Hay otra? Ah, vale. a ver. ¿Qué grado de concordancia? A ver, La última. ¿Qué grado de concordancia tiene el electro de superficie a ver. con los registros? ¿Qué grado de concordancia tiene el eje de superficie comparado con electrodos profundos en el caso de epilepsia parietal? Cuando son epilepsias profundas, muchas veces no existe ninguna concordancia. La concordancia es equívoca. Es lo que decía en la diapositiva esta que puse de estudio, creo que era un estudio alemán, donde veían pacientes clasificaban a los pacientes en distintos tipos de epilepsias focales en base a las resonancias que mostraban lesiones epileptógenas. Pues bien, cuando se trataban de epilepsias centrales o epilepsias parietocipitales, con frecuencia el registro intercrítico y el registro ictal o estaban en otros lóbulos que no eran donde se generaban las crisis, o el registro incluso podía ser normal. Estos pacientes muchas veces no existe una concordancia. Cuando tú pones electrodos profundos en estos pacientes y son realmente parietocipitales, especialmente si son basales o si son mediales, el registro de superficie muchas veces no existe un claro correlato. Me viene a la cabeza un paciente que operamos hace un montón de años, que lo implantamos 2 veces. En un principio pensamos que era una epilepsia temporal derecha y vimos que las crisis no venían de ahí, y en otra implantación hicimos una implantación en el lado, en cuadrante posterior izquierdo y temporal izquierdo, y las crisis empezaban en región temporal posterior izquierda, basal, y propagaban una vez hacia el lado derecho, hacia el lóbulo temporal derecho, y otra vez hacia el lóbulo temporal izquierdo. Ahí el correlato entre la estéreo y el electroencefalograma, los electrodos de superficie, es ninguno. O sea, no es equívoco, ¿no? O sea, que la dificultad de estos pacientes radica en eso. ¿Qué síntomas clínicos más frecuentes pueden tener las lesiones de la corredera parietocipital? De la corredera parietocipital no sé a lo que se refiere. De la unión parietocipital. De la unión, ¿no? sí. Bueno, muchas veces muchas veces son manifestaciones por propagación. Hay algún trabajo que dicen que cuando las lesiones son más superiores es más fácil que dé. Sí. ¿El qué? La encrucijada parietocipital. Hay trabajos que dicen que cuando las lesiones son más superiores es más fácil que el paciente tenga manifestación frontal, y cuando son más inferiores, manifestación temporal. No necesariamente es así. Algunas de las cosas que pueden manifestar estos pacientes es lo del out of body experience, ¿no? Estas sensaciones de realización, de personalización. Pero eso es nuestra casuística. Hemos visto muchos pacientes en nuestro trabajo eran, o sea, tirando de historia clínica y de vídeo, no sé si llegamos a 10 pacientes de todos los pacientes que hemos visto. O sea, es una cosa, digamos, excepcional, ¿no? Y cuando uno revisa la literatura, también son pocos los pacientes que están descritos con estas manifestaciones. Muy bien. Muy bien, pues nada, pasamos a la siguiente charla. Gracias, Rafa. A vosotros. Y la siguiente charla nos la va a dar la doctora Beatriz Parejo, que trabaja en la unidad de epilepsia del clínico y que tiene amplia experiencia en la monitorización y en la evaluación de los pacientes con estatus epiléptico. Y va a presentaros pues, diferentes tipos de estatus y los registros de EEG, que yo creo que en estas circunstancias entrañan una mayor dificultad, porque son registros que, como hablábamos ayer, pues se realizan en la UBI y con bombas de medicación puestas, con respiradores, y muchas veces están enmascarados parcialmente por artefacto. Así que bueno, creo que va a ser una charla muy interesante, muy ilustrativa. Y nada, os dejo con Beatriz. Bueno, tú me dices. Bueno, muchas gracias, Irene, por la invitación al curso. Y bueno, como ha dicho, pues vamos a hablar del estatus epiléptico y el electroencefalograma. En el siglo XX, las armas. El diagnóstico del estatus es muy importante, tiene una mortalidad muy alta, ya lo sabéis, es una de las principales urgencias neurológicas, y es importante diagnosticarlo lo antes posible, y el electroencefalograma es, además de la semiología, son nuestras armas para ello. Bueno, estas son las fases del estatus, y el estatus epiléptico a lo largo de los años ha habido controversias y dudas sobre su
o diferentes definiciones, ¿no? de él. Pero en el año 2015 ya se ha establecido una última definición y clasificación que es la que usamos a día de hoy y bastante útil. Se basa principalmente en el tiempo, ¿no? Se hace mucho hincapié en los tiempos, también con el objetivo de acortarlos y poder mejorar esto. Y se habla que el estatus es una condición resultante del fallo de los mecanismos responsables de la finalización de las crisis o inicios de mecanismos que prolongan las crisis, que eso sería un tiempo 1 y que puede tener consecuencias a largo plazo, que es un tiempo 2. Con estos esquemas que se han publicado basados en tiempos, dependiendo del tipo del estatus, en el que el tiempo 1 es cuando se tiene que iniciar el tratamiento y el tiempo 2 cuando ya se debe de haber controlado el estatus para evitar consecuencias. Y bueno, se ha estado llamando la atención en los últimos tiempos porque el tiempo, valga la redundancia, en el manejo de esta patología pues no es el adecuado. Tenemos que acortarlo y bueno, pues para ello las armas que hemos comentado, ¿no? Principalmente semiología y electroencefalograma. Entonces, para clasificar el estatus, en este artículo del año 2015 del grupo de Trinca y colaboradores de la ILAE, se basan en 4 ejes. Uno es la semiología, que con él aparece esta tabla, que es la que se usa con el estatus y ahora vamos a verla con diferentes ejemplos. Que principalmente se basa en si hay síntomas motores prominentes o no, si está alterado el nivel de conciencia y si está alterado el nivel de conciencia, si hay coma o no. Y luego respecto al segundo eje, que es la etiología, pues conocido o desconocido, y dentro de conocido, agudo, remoto, progresivo o en un síndrome electroclínico. Y respecto al patrón electroencefalograma dentro de la clasificación, pues es un patrón que digamos que es inespecífico, no hay patrones concretos de estatus, sino que son pues crisis como las que hemos estado viendo a lo largo del curso, crisis focales, crisis generalizadas, que lo que vamos a ver en el electroencefalograma es la perpetuación o crisis muy prolongadas o muy recurrentes sin recuperación entre ellas. Y luego, respecto a la edad, pues hay una tabla con determinados síndromes que es importante tenerla en cuenta para pensar en ellas, ¿no? Y bueno, es importante la monitorización con videoelectroencefalograma por el concepto evolutivo del estatus, ¿no? A veces los pacientes fluctúan, hay momentos en los que las crisis mejoran y entramos en el espectro del ictal-interictal y puede haber crisis sutiles y variar mucho la situación. La monitorización con videoelectroencefalograma, ¿cuándo habría que hacerla? Bueno, todos sabemos un poco, ¿no?, los recursos con los que contamos, pero la teoría y lo que es importante y estamos viendo en la práctica es que es lo antes posible. Si estamos pensando en un estatus no convulsivo, pues inmediatamente, como en este artículo de Neurocritical Care, que dicen que en 15-60 minutos tenemos que estarlo haciendo, porque si no va a ser difícil de diagnosticarlo. Y bueno, pues ¿para qué nos sirve? Pues para hacer un diagnóstico diferencial de las entidades, ¿no? Por ejemplo, diferenciar un estatus de una encefalopatía y con ello evitar iatrogenia, poder detectar pacientes con crisis sutiles, si tenemos el paciente sedado lo vamos a poder monitorizar y bueno, y luego pues también para poder clasificarlo y ver entre qué tipo de estatus o crisis estamos. Bueno, vamos a ver ejemplos siguiendo la tabla de clasificación que hemos hablado basada en la semiología, pues vamos a ver ejemplos y vídeos. Empezamos por el estatus con síntomas motores prominentes. Con este caso clínico, simplemente un poco lo que quiero destacar es, este es un paciente de 58 años con factores de riesgo cardiovascular y una epilepsia generalizada idiopática conocida con los 3 tipos de crisis de esta entidad, que está parcialmente controlado en biterapia. Y este paciente tiene una infección respiratoria y lo encuentra la familia, no saben cuánto tiempo lleva convulsionando y completamente desconectado del medio. Y pasan 10 minutos de esta situación y se queda completamente adormilado y sin responder, ¿no? Y entonces se avisa a servicios de emergencia, le trasladan al hospital, le ven el neurólogo de guardia. Y la situación aquí, ¿no?, que nos planteamos y que seguro todos habéis vivido es que este paciente, ¿qué le pasa? Está postcrítico, no os he comentado, pero le habían puesto benzodiazepinas y una carga de Depakine intravenoso, está dormido, está postcrítico, está encefalópata por los fármacos o está en un estatus no convulsivo. Y esto la única manera de verlo es con un electroencefalograma en ese momento. Entonces, en este paciente pues, se ven este registro con descargas de polipunta generalizada y un trazado lento, ¿no?
que en un paciente con una epilepsia generalizada idiopática pues se había quedado el paciente en un estatus, lo que es un estatus sutil, que se le pone midazolam y pues progresivamente va mejorando. Como veis ahí van disminuyendo la amplitud y la frecuencia de las puntas y se ve un registro lento y con resolución del estatus, ¿no? Entonces este es un paciente que ha presentado un estatus convulsivo y que luego ha quedado con un estatus no convulsivo, que es el que se llama el estatus sutil y que es fundamental pues detectarlo y que no se nos pase y se quede en la urgencia o en casa adormilado. Ahora vamos a pasar a otro caso también con síntomas motores prominentes, que es un señor de 85 años que llaman al neurólogo de guardia a un paciente que está en diálisis, con lo cual ya son pacientes complejos en sí mismos. Es un paciente vasculópata con una cardiopatía isquémica crónica, una arritmia anticoagulada, un marcapasos, una insuficiencia renal terminal y había tenido un hematoma subdural crónico hemisférico izquierdo que le habían operado. Y entonces llaman a la guardia porque el paciente está teniendo como unos movimientos en la boca y en brazos. Entonces se le saca una analítica que no es diferente de la suya habitual, con insuficiencia renal grave, y se le hace un escáner que, si lo veis en la imagen, pues se ve el área de malacia por el hematoma que le habían intervenido. Y pues aquí esto es lo que se ve en lo que vamos a monitorizar al paciente, y esto es lo que se ve. ¿Vale? Mirarle la cara. Veis que hace unos movimientos mandibulares. Lo veis ahí, ¿no? Que hay momentos en los que para, otros son más intensos. Y así estaba el paciente, así estuvo durante todo el tiempo de la diálisis y bueno, estuvo así horas con esto. Lo veis ahí se ven más intensos. Ahora vamos a ver bueno, ya lo veis en el vídeo, ¿no? Cómo se ven las descargas, que se ve una punta en región centroparietal bilateral, pero de predominio izquierdo. Ahora lo paro aquí, lo vemos aquí un poquito mejor, ¿no? Vemos ahí las descargas, las crisis eran crisis recurrentes o entrantes. Aquí lo vemos en un bipolar. Veis ahí cómo se ven estas descargas, ¿no? Y este paciente pues estaba haciendo crisis, unas más cortitas, esta más larga, como por ejemplo veis ahí, ¿no? Bueno, este es el registro. Aquí se ve cómo las crisis cortas, cómo acaban, cómo vuelve a tener aquí otra, ¿no? Y este paciente pues estaba en una situación de estatus mioclónico sin coma. El paciente tenía momentos de más o menos contacto, pero el paciente estaba hablando y estaba despierto. Ahora vamos a pasar a otro caso, que esta es una mujer de 73 años sin ningún antecedente y que acude a la urgencia, va en el autobús porque va a visitar a un familiar y empieza con movimientos de la cara derecha, principalmente alrededor del ojo y el pulgar derecho. Y claro, empieza con esto y se dirige al hospital. Cuando se está hablando con ella, dice que ya llevaba 2 o 3 semanas que había perdido un poquito de fuerza en la mano y tenía un poquito de hormigueo en la cara y en la mano. Y esto es lo que vemos. Está pixelada la cara, pero bueno, se ve el movimiento. Mirarle la cara, veis, mirad si queréis lo del oxígeno, que da la pista, como si lo veis cómo se mueve, ¿no? con las clonías. Con el pixelado se ve regular, pero eso son las clonías perioculares que vemos ahí en mandíbula. Ahora va a levantar la mano y vais a ver en las clonías. Bueno, hace estos movimientos no son típicas clonías muy intensas, son clonías más sutiles. ¿Veis ahí el pulgar? Bueno, pues así estaba, pues llevaba horas. El electroencefalograma que vemos al lado no se veían grandes alteraciones. Con la paciente con la clínica lo único que veíamos era algo de lentificación temporal izquierda. Y bueno, pues a esta paciente se le hizo un escáner primero y luego una resonancia, que lo que se vio es que tenía un tumor en región parietal izquierda. Y bueno, esta entidad es lo que se llama una epilepsia parcial continua, ¿no? Que son crisis focales motoras o con datos también a veces sensitivos, con la conciencia conservada, y el mínimo se establece en 60 minutos, pero actualmente dura horas o puede durar días, meses y de forma más rara años. Y ahora vamos a pasar a otro caso. Esta paciente también, ahora veréis que también tuvo una epilepsia parcial continua.
Ahora lo vemos. Es una mujer de 45 años que dio a luz y todo fue bien, pero en las 48 horas primeras empieza con un dolor de cabeza con características de cefalea por hipopresión y además hormigueo en el brazo izquierdo. Entonces se dirige a, bueno, estaba ingresada, se la valora por neurología y se ve que tiene un síndrome hemisférico izquierdo. Y estando en la habitación, la paciente empieza a hacer crisis focales motoras recurrentes cumpliendo criterios de estatus, que se tratan con 3 fármacos y se controlan. Y bueno, pues a la paciente se hace el estudio con pruebas de imagen y bueno, finalmente la conclusión después de escáner y resonancia tenía un hematoma sudural subagudo y un empiema frontoparietal derecho, que lo podéis ver aquí en las imágenes, ¿no? Que fue operada de forma urgente. Y ella, estando en la UCI, avisan porque hace un empeoramiento le empeora la debilidad del lado izquierdo, que había mejorado bastante después de la cirugía, le repiten el escáner y no ven que haya ninguna complicación, no ha resangrado, no se ve nada nuevo, ¿no? Entonces, pues se hace un electroencefalograma para ver un poco qué es lo que estaba ocurriendo. Os voy a poner el vídeo, aunque en realidad no vais a ver que haga ningún movimiento. Bueno, el vídeo lo quiero que lo veáis para que veáis que no hay fenómenos motores, no hay fenómenos positivos. La paciente está tumbada y bueno, aquí también destacar lo que ha contado Rafa, que los pacientes, pues eso, que hay que explorarlos durante el vídeo. Allá la exploramos inmediatamente antes, no tenemos la exploración de la paresia durante el vídeo por cómo fue la atención, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que tenían la paresia, que sí que la habíamos explorado antes y después, y lo que vemos en el electro, que ahí ya se ve en el vídeo, pero lo voy a poner aquí en las imágenes, que vemos en región centroparietal izquierda, en el cuadrante posterior, vais a ver aquí cómo va apareciendo una actividad rítmica, aquí una punta que se va poco a poco organizando y una actividad Z que se va afilando. Si lo veis ahí poco a poco, cómo evoluciona y acaba de forma brusca, ¿no? Entre esas crisis se repetían y entre ellas veíamos una punta en la misma región con una actividad rápida superimpuesta y descargas de actividad Z con BIRS, que estos son descargas intercríticas cortitas, breves de menos de 10 segundos. ¿No? Que esto lo que implica es que se ha visto en diferentes series que estos son patrones periódicos con alto riesgo de recurrencia de crisis. En esta paciente en concreto estuvo monitorizada 2 horas y se registraron crisis subintrantes, 20 crisis en 2 horas. Veis aquí que vamos a ver otro ejemplo, otra crisis. Igual vais a ver aquí que se vuelve a organizar dentro de un patrón de una actividad lenta y luego mucho artefacto porque la paciente tenía una cranectomía, ¿no? Estos electros no son fáciles. En la UBI muchas veces vemos mucho artefacto. Y bueno, vemos aquí cómo se organiza la actividad, esta polipunta que va evolucionando, aumenta en amplitud, disminuye en frecuencia y veis ahí que acaba de forma brusca. Y bueno, pues la paciente se le puso tratamiento y mejoró clínicamente la paresia y el electro, estas crisis se controlaron. Y luego ya cuando salió a la planta, pues nos avisan por estos movimientos, ¿no? Que hace la paciente. Si le veis la mano, veis que tiene unas clonías de la mano, tanto positivas como negativas. Y bueno, de forma simultánea aquí en el electroencefalograma se ven unas descargas periódicas, que ahora las veremos mejor, aparte de pues el artefacto de movimiento. Y veis aquí en el electroencefalograma cómo se ven estas descargas lateralizadas periódicas, que se ven de forma bilateral, pero de predominio derecho, en el cuadrante posterior derecho, con esta actividad alfa y zeta afilada, ¿no? Y este era el patrón que veíamos aquí en un bipolar, aquí lo veis, junto con el artefacto de movimiento, ¿no? Y este es una epilepsia parcial continua, que quería un poco comparar con la otra paciente en la que en el electro no se veía nada, pero era también una epilepsia parcial continua, que esto puede ocurrir en esta entidad. Y esta paciente, pues como curiosidad, pues tuvo 3 estatus: un estatus focal motor con crisis focales motoras, una epilepsia parcial continua y una paresia ictal, que pues nos sirve muy bien para ver esta clasificación y varios tipos de estatus. Y ahora vamos a pasar a la otra parte de la semiología del estatus, que es el más difícil muchas veces de diagnosticar, ¿no? Que es el estatus no convulsivo o sin síntomas motores prominentes. Tan difícil que bueno, requiere del electroencefalograma para su diagnóstico y a veces pues, es complicado e incluso hay que plantearse pues, otras técnicas, ¿no? Como pruebas de perfusión.
La definición del estatus no convulsivo pues ha sido difícil, pero en el 2000, vamos, difícil por lo que es la definición. Pero en el 2013, en este artículo del grupo de Beninsky, pues se unifican los términos, ¿no? Y se crean unos criterios, que es los que usamos ahora y con los que la verdad que nos entendemos todos bastante bien. No son perfectos, pero sí son muy útiles. Entonces dividen en pacientes con encefalopatía y no encefalopatía, y pacientes con encefalopatía, pues lo que se considera es que aumente las crisis o la actividad epiletiforme y que mejoren tanto clínica como eléctricamente con fármacos anticrisis. Y en los pacientes, a mí me gusta más verlo así un poco en un esquema, en pacientes sin encefalopatía epiléptica, pues el límite está de la frecuencia de las descargas en 2,5 hercios. Si está por encima hay descargas epiletiformes por encima de 2,5 hercios, esto se considera un estatus no convulsivo. Y cuando está por debajo de 2,5 es cuando pues ya vamos a tener que valorar tenemos que apoyarnos en otros criterios, ¿no? Uno es que haya fenómenos clínicos ictales sutiles que nos lo apoyen. Otra es la respuesta a los fármacos, que esto es fundamental, y si hay mejoría clínica y eléctrica después de poner un fármaco anticrisis, pues nos apoya el diagnóstico del estatus no convulsivo, y si hay mejoría en el electro pero no clínico, queda imposible, y ahí es donde pues ya tenemos que entrar al arte con la semiología, con la evolución, la evolutividad en el electro, y a veces apoyarnos en técnicas de perfusión, de TAC, resonancia, y ir valorando. Y luego también la evolución espaciotemporal típica, que esto es pues, al inicio aumento en frecuencia, aumento en amplitud, disminución en frecuencia, luego la propagación y al final pues, la disminución en frecuencia y en amplitud. Y luego nos queda aquí la otra pata, digamos, que cuando lo que se ve es una actividad delta o zeta rítmica más de 2,05 hercios, pues entra un poco en juego que tenemos que apoyarnos también en estos datos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de un estatus no convulsivo en coma, de una paciente en la UCI que está operada por una valvulopatía mitral, que se ha hecho una cirugía que fue larga y que además vemos el registro y se ve que hubo pues, tensiones bajas, ¿no? Y nos avisan porque al estubarla la paciente pues, no responde, no despierta, está en coma, y bueno, dicen que le han visto algunos movimientos de la boca como de chupeteo. Entonces, bueno, pues vamos a valorar a la paciente. La paciente es una paciente intubada en coma que nosotros no vimos ningún movimiento, ningún fenómeno positivo. La paciente estaba pues sin respuesta y sin movimientos ni espontáneos ni estímulo inducido, que esto es muy importante, los pacientes en UCI, ver qué ocurre cuando se les estimula. Entonces, si veis en el electroencefalograma, este es el primer electroencefalograma que se hizo, que luego se fue viendo a lo largo de las siguientes horas para ver la evolutividad. Entonces veis que se ven estas ondas trifásicas en región posterior bilateral, también en región frontal, que si las veis pues fluctúan entre 1 hercio, 2 hercios, se entremezclan con una actividad delta en la misma localización o un delta generalizado. Y bueno, pues a esta paciente se le inició tratamiento antiepiléptico, se inició la cosamida y se mantuvo el registro. Son varias horas después, se mantuvo el registro, ¿no? Y lo que empezamos a ver era que esta actividad pues se iba aumentando en frecuencia, se iban agrupando y se iba evolucionando y haciéndose algo más rítmico, ¿no? La paciente clínicamente estaba igual y os voy a poner aquí las capturas para verlo. Entonces, bueno, esto era lo que os he comentado. Y luego empezamos a ver, si veis aquí, que el patrón se iba haciendo más rítmico, ¿no? Con estas ondas trifásicas a 2 hercios, si las veis aquí, son estas, las trifásicas son estas, en región posterior bilateral, también frontal, y aquí veis que se hace mucho más rítmico y aquí claramente no se ve muy rítmico el patrón. Entonces, bueno, lo que se planteó, pues que esta paciente fuera en esta paciente con esta cirugía, pues podíamos pensar que había hecho una encefalopatía hipoxicoisquémica o que podía estar en estatus o las dos cosas y que el estatus fuera sintomático a la encefalopatía. Entonces, a esta paciente se le había puesto la cosamida, se le puso levetiracetam, el registro era con estos fármacos y bueno, pues se le puso ketamina y pues la verdad que mejoró mucho y pues la paciente fue mejorando clínicamente también de forma progresiva y mejoró y salió del estatus epiléptico. En la resonancia, pues lo que se veía era una hipoperfusión y una necrosis laminar con datos que había hecho una encefalopatía hipoxicoisquémica durante la cirugía con estas tensiones bajas.
Y bueno, en pacientes que están en coma, ¿qué patrones del electro no son, pues son un estatus no convulsivo, ¿no? Claro, cuando nos inventamos a estos pacientes, que todos los habréis visto y pues son complejos, desde luego, bueno, pues te tienes que plantear, hay dos opciones, como veis aquí en la imagen, ¿no? Límites, digamos, ¿no? Que es lo que está en rojo, que es que lo que estamos viendo en el electroencefalograma sea todo secundario a la lesión, estas descargas periódicas, pues por ejemplo una encefalopatía anóxica grave y las descargas que estamos viendo es eso y en realidad el paciente no está en estatus y vamos a poder ayudarle poco a mejorar ese coma con tratamiento, y en el otro lado de la balanza pues pacientes que están en estatus por un estatus de ausencias, por una epilepsia generalizada idiopática, ¿no? Y que ahí pues el pronóstico desde luego es bueno, en principio con tratamiento lo esperable es que mejoren, ¿no? Y dentro de este continuum pues tenemos otros grados, ¿no? de gravedad. Y aquí lo que tenemos que plantear es si lo que estamos viendo en el electroencefalograma excede a las anomalías esperadas en el electroencefalograma por la propia patología y ver el margen que tenemos de mejorar con tratamiento. Y si creemos que tenemos margen, pues por supuesto ir a por ello y tratarlo, ¿no? Y esto la forma de verlo es pues tratarlo y ver si mejora cumpliendo los criterios de estatus no convulsivo. Esto, por ejemplo, pues es un paciente con una encefalopatía anóxica grave y descargas generalizadas periódicas con un electro de muy baja amplitud. Esto es un paciente con una encefalopatía hepática con trifásicas periódicas, con una hiperamoniemia y que fue bien, mejorando esta patología. Y este es un paciente con estatus de ausencias, ¿no? Digamos que 3 electros con descargas generalizadas periódicas que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Y 3 pacientes que estaban en coma. Entonces, bueno, pues es muy importante, ¿no? La interpretación del electro, la etiología y luego pues orientar bien el tratamiento. Bueno, este es otro paciente con 75 años y un antecedente de un enfisema pulmonar por un déficit de alfa, una antitripsina y un trastorno bipolar, pues que en su domicilio hace una primera crisis, una tónico-clónica generalizada, no tenía epilepsia conocida y se queda con bajo nivel de conciencia y hace otra crisis, ¿no? O sea, un estatus convulsivo. Entonces, pues le llevan al hospital, está en bajo nivel de conciencia, ingresan en la UCI y cuando le hacen la ventana de sedación, pues le ven estos movimientos que veis aquí y que nos avisan para valorarle, ¿no? Entonces, bueno, el paciente estaba pues con bajón, estaba no en coma, pero sí pues adormilado, no respondía bien, con mucho aumento de latencia de respuesta y con estos movimientos de la boca, ¿no? Que parecen como automatismos. Pero aquí, si veis, tenemos el electroencefalograma al lado que no se está viendo, ¿no? Que se está viendo mucho artefacto muscular, pero no estamos viendo que se vea ningún patrón, ¿no? Y tal. Y bueno, este paciente, pues eso eran unas discinesias que él tenía del tratamiento del trastorno bipolar y pues no estaba en estatus y se puso a progresar con la ventana de sedación y el paciente pues fue bien. Y no hubo dudas, ni hubo que tratar, ni con otros fármacos, ¿no? Y bueno, pues se evitó bastante iatrogenia. Bueno, este es otro caso, que este es un varón de 45 años. Seguimos también en el estatus no convulsivo. Ahora veréis nada que ver con pacientes en coma en la UCI, ¿no? Que este es pues eso, como comento, un varón de 45 años con dislipemia y que lleva desde los 10 años con unos episodios que le veíamos en la consulta, que dice que se notaba muy nervioso, con mucha angustia, con miedo, intranquilo, con palpitaciones, que era como que se desenchufaba, que se enteraba, que no se enteraba de lo que ocurría, que le duraba hasta horas y que a veces esto se seguía de crisis tónico-clónicas generalizadas. Y el paciente estaba en seguimiento por psiquiatría por un trastorno de ansiedad y depresión, pero que él decía que los síntomas eran algo diferentes, ¿no? Entonces nos llama porque dice que lleva así 3 días, ¿no? Que se encuentra mal y que no sabe qué le pasa, ¿no? Entonces le ingresamos le hacemos un video electroencefalograma urgente, ingresa en la unidad y aquí le vais a oír leyendo, ¿no? Esta es una de las tareas de las praxias y está leyendo el cuento de Calabaza y bueno, pues está hablando, leyendo en alto. Le oís, él lo está leyendo de forma correcta. Pero luego cuando le pedimos que trae las tareas, que haga un resumen de lo que ha leído, no se ha enterado absolutamente de nada, de quién es Calabaza, ni de qué ha pasado, ni de qué ha leído, ni nada. Y si veis en el electroencefalograma simultáneo, pues se ve una descarga de punta onda generalizada. Aquí, pues lo pongo aquí, y polipunta generalizada. El registro era así continuo durante todo el tiempo que estuvo ingresado.
Entonces, este paciente, pues el electro nos sugiere un estatus de ausencias, se le puso 300 miligramos de Epaquine y al día siguiente le repetimos el electroencefalograma y el electroencefalograma es el que, se le hizo otro vídeo electroencefalograma y es el que veis. Había mejorado mucho y el paciente clínicamente pues se le había pasado esta sensación de intranquilidad y estaba mucho más despierto, ¿no? Y este estatus entra dentro del estatus no convulsivo sin coma generalizado con estatus de ausencias. Y bueno, este caso no os lo voy a contar porque ya se comenta en otra charla, simplemente que dentro del estatus no convulsivo también hay un estatus muy difícil de diagnosticar y muy interesante, que son con síntomas autonómicos, que estos pacientes son muy difíciles y hay que tener muy buen ojo, como en este caso esta paciente de aquí del Ruber, y diagnosticarlos bien, porque son difíciles. Entonces vamos a pasar a otro caso, que esta es una mujer de 42 años que tiene una malformación frontotemporal izquierda que había sido intervenida hacía años, ¿vale? Que había ido bien, le habían hecho un tratamiento endovascular y había ido bien. Y entonces viene a urgencias porque de repente no puede hablar bien. Y pues se la valora en la urgencia como un código ictus, se le hace el escáner que veis abajo y se ve que no ha sangrado la malformación y que no se ven lesiones nuevas. Entonces, bueno, pues ¿no? Se plantea un poco qué le está ocurriendo, se ingresa de forma urgente en la unidad de monitorización de videoelectroencefalograma y ahora la vais a oír que entra a explorar la compañía, la doctora de Capua. Creo que la oís bien, que le está preguntando qué ve y no es capaz, ¿no? Tiene bloqueos, hace parafasias y también tiene una disartria grave. Bueno, y en el electroencefalograma, pues lo que se ven, ahora si veis aquí se ven estas descargas de descargas lateralizadas periódicas, pseudoperiódicas, no son periódicas perfectas. A ver, lo pongo aquí, que se ven aquí en región frontotemporal izquierda, con componentes rápidos asociados, que estos son las descargas periódicas plus F o plus ritmos rápidos, ¿no? Esta paciente pues se le puso midazolam, se consideró un patrón de estatus, vamos, se planteó que estuviera en estatus, ¿no? No tanto que esto fuera un patrón interictal, y se le puso midazolam intravenoso y mejoró claramente el electro, se quedó esta lentificación y la paciente mejoró y se resolvió, ¿no? Y este es un estatus focal, un estatus afásico, que no es tan fácil de ver, la verdad, y así, y con este electro así bonito. Y bueno, el último caso ya que vamos a comentar, pues es un señor mayor, que seguro que habéis visto algún caso y muchas veces traen de cabeza, que es un señor mayor con factores de riesgo vascular, le habían hecho una endarterectomía de la carótida interna izquierda, de sintomática, y bueno, viene a urgencias porque lleva unos días que se le ven más lento, inatento, un poco irritable y que había empezado a decir unas cosas rarísimas, como que se acababa el mundo, que venían los extraterrestres y la familia pues estaba alucinando porque el señor pues estaba bien a nivel cognitivo y no sabía muy bien qué le ocurría, ¿no? Entonces, bueno, pues en la urgencia se le hizo un estudio, se le hizo una analítica que era normal, no tenía fiebre, se le hizo un escáner que era normal y se le hizo se le hizo este electroencefalograma que veis aquí, el videoelectroencefalograma, que está la compañera poniendo el gorro. Y bueno, ahora veréis al paciente, bueno, pues tiene una cara algo perpleja, con la boca abierta, no obedece bien las órdenes. Este vídeo no tiene sonido, perdonad, porque en este no tenemos sonido en este vídeo. Y bueno, pues el paciente, si le veis ahí, ahora le dice Mario que suba los brazos. Bueno, no hace mucho caso, la mira, pero bueno, no está raro, ¿no? Tiene una cara rara, es capaz de obedecer alguna orden, como sacar la lengua, que le estáis viendo. Y en el electroencefalograma simultáneo vemos estas descargas de polipunta generalizada de predominio frontal bilateral, que se veían a lo largo de todo el registro, a veces con algunas pausas entre las descargas, como veis ahí, ¿no? Aquí vemos el registro en un averaje, aquí veis estas descargas, ¿no? Y entonces, bueno, pues al paciente se le puso diazepam y de forma progresiva, como veis, fue mejorando el electro hasta pues poco a poco resolverse, ¿no? Y clínicamente pues el paciente también mejoró mucho, empezó a estar orientado, a obedecer órdenes, y a ella la cara mucho más
expresiva y bueno, pues se recuperó, ¿no? el paciente y pues estaba en un estatus focal, frontal, con alteración del nivel de conciencia, ¿no? Que veis aquí en la clasificación. Y bueno, pues estos son pacientes que son cuadros confusionales, ¿no? Que al final entra en el diagnóstico diferencial el estatus no convulsivo. No siempre son estatus no convulsivo, pero sí que hay que tenerlo en mente, ¿no? Por ejemplo, en este artículo, pues 1/3 de los pacientes estaba en estatus. Entonces, bueno, pues para tenerlo en cuenta. Esto es lo que he comentado al principio, que en la propia clasificación del estatus también hay síndromes asociados con la edad o que hay que pensar más en edades concretas, como por ejemplo el estatus no convulsivo en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esto pues nada, simplemente para tenerlo en cuenta. Vale, no sé si me queda tiempo. Un par de minutos. Si vale, quieres. nada. Bueno, nada, no, ya simplemente lo único que quería, de lo último es la situación esta del ictal-interictal. Esta diapo que ya os la he puesto antes, si es simplemente en pacientes en los que estamos viendo descargas periódicas, cuáles son las que nos van a hacer pensar que ese paciente tiene un riesgo muy alto de recurrir crisis, ¿no? Y que tenemos que plantear tratamiento activo y sobre todo vigilancia con el electroencefalograma, ¿no? Y son estas son las que se han visto mayor relación. Las descargas lateralizadas periódicas con componente plus, habitualmente ritmos rápidos, descargas lateralizadas periódicas, actividad delta rítmica lateralizada plus o descargas generalizadas periódicas plus, ¿no? Y estos son los que si veis, quedarlos en la cabeza y estos hay que repetir el electro y bueno, pues muchas veces reforzar el tratamiento para mejorarlo, para mejorar el control. Y nada, bueno, esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. A ver si me ayuda. Vamos a ver aquí. Tienes que dejar de compartir. A ver, dime. Ah, vale. Sí, 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 sí. Bueno, no sé si queréis comentar. Yo quiero preguntarle una cosa, ¿no? Esto así parece muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo lo organizáis vosotros en el día a día? A mí me cuesta mucho trabajo tener disponibilidad del electroencefalograma. ¿Cómo lo hacéis? Qué buena pregunta. Pues con mucho esfuerzo, ¿no? Y con mucha ilusión también, porque es verdad que esto es algo que nos gusta, nos interesa y creemos que hay que mejorarlo. Pero bueno, a efectos prácticos tenemos 2 aparatos de electroencefalograma urgente, entonces nos avisan de la UCI, nos avisan de la urgencia, es verdad que a veces a través de neurologuardia, pero muchas veces nos llaman directamente y pues vamos a valorar al paciente. A poner el electroencefalograma, nos coordinamos también con los compañeros de neurofisiología y pues esta es la manera, ¿no? Claro, probablemente lo más importante o lo más difícil es convencer a otras especialidades de que el electro es importante, ¿no? Y de que te avisen pronto, no pasados 4 o 5 días de que el paciente está en coma. Y es verdad que eso es un trabajo de años, pero ahora yo creo que más o menos Sí, es verdad. está conseguido, ¿no? Que se sepa que un paciente con un cuadro confusional, con una alteración intermitente del nivel de conciencia, pues puede estar en estatus. Luego me llamaba la atención en un trabajo vuestro, ¿no? Que se tardaba, no sé si estoy equivocado, se tardaba más tiempo en diagnosticar a los pacientes que estaban ingresados que los que venían por la puerta de urgencias, ¿no? Es como lo que estáis diciendo, ¿no? No hay conciencia de la gravedad de... Sí, porque muchas veces son pacientes que quedan como cuadros confusionales, ¿no? Como este último paciente que he contado, que se empiezan a hacer pruebas, se avisa al neurólogo 2 días después. Entonces, la demora principalmente es por eso, ¿no? Porque no se sospecha, se plantea que es por otra cosa y cuando se avisa, pues llevan ya mucho tiempo. Y muchas veces esto es un problema porque ya entras en periodos de refractariedad muy alta, ¿no? Ya tienes que hacer un manejo más agresivo. O es mucho más complejo todo, claro. Claro, probablemente habría que incluir el electro, o sea, la monitorización EEG, o sea, en el diagnóstico diferencial de un cuadro confusional, igual que pides un análisis de orina, pues el electro debería estar incluido. Y en cuanto al pronóstico, en pacientes con estatus no convulsivo, el diagnóstico, la demora en el diagnóstico cambiaba el pronóstico durante el ingreso. O sea, nosotros sí que ¿Veían más mortalidad o morbilidad de esos pacientes? Sí, el análisis en nuestro trabajo sí, y otros trabajos también han mostrado aumento de mortalidad y morbilidad, vamos, y secuelas. Una cosa que quería también sacar a colación del estatus, porque muchas veces genera también confusión. En pacientes con epilepsia parcial continua, el ejemplo típico sería un paciente que ingresa en la unidad de ictus, tiene un ictus en fase aguda y al cabo de la hora o de los días empieza con clonia en el lado contralateral rítmica durante horas que fluctúan. ¿Qué esperaría encontrar ahí en el electroencefalograma?
esperaría que fuera, porque la Pues- sensación que yo tengo es que como el registro y tal durante, porque algunas veces es normal, ¿no? Eso es sí, sí. importante hacer hincapié. Por norma, algunas personas piensan que eso no es epilepsia o que no está en estatus, ¿no? Yo creo que hay ciertos patrones que el electroencefalograma no ve. Claro, sí, sí, la epilepsia parcial continua es un ejemplo claro. Por eso he querido traer esos dos casos. Uno que no se ve nada más que una identificación y el otro que se ven unas descargas periódicas bonitas y luego a veces puedes ver las crisis bien vistas. Pero es verdad que lo habitual y más frecuente también según las series muchas veces es no ver nada, pero el paciente está haciendo crisis clínicas. Que se Vosotros ven. también tenéis una serie de eso, ¿no? De pacientes con epilepsia parcial Sí, continua. sí, ahí analizamos el tiempo también, ¿no? Que había mucha demora en el tratamiento de la epilepsia parcial continua, porque se ha planteado siempre que es una epilepsia benigna, digamos, ¿no? Como la única, que se habla siempre en los congresos, la única epilepsia que no se seda, ¿no? Un poco Porque tienen buen nivel de porque conciencia, tienen ¿no? buen nivel de conciencia y sabes que a veces puede durar mucho tiempo. Pero nosotros sí que cuando lo analizó Álvaro, sí que veíamos que el pronóstico era peor si estaban más. Pronóstico me refiero al tiempo de control y que luego también empiezas a poner fármacos, ¿no? Que al final esto también es. Mi experiencia con eso es que los pacientes que con ictus que entran en esa dinámica, primero son difíciles de controlar con fármacos y luego tienen más déficit neurológico, más déficit focal que el Eso que es. traían por el ictus, ¿no? O sea, que sí que empeora el cuadro clínico. Sí, y luego el trabajo del Valdebrón que demostró que estos pacientes se tardaba más la probabilidad de que luego desarrollaran una epilepsia, no en el momento agudo, sino... Me parece que hay una pregunta, ¿no? Sí, hay una pregunta que preguntan por la experiencia que tenemos con el uso de brivaracetam en el estatus epiléptico, ¿no? Y bueno, recuerdan la revisión de Rossetti del 2021, ¿no? Que sugiere que se use como medicamento de tercera línea. Entonces, o sea, nosotros sí es un fármaco que usamos y la verdad que tenemos buena experiencia. Aquí en España el doctor Santamarina del Valdebrón hizo un multicéntrico en el que participamos y que se recogieron, ya no me acuerdo, pero igual 40 pacientes, sí, 40 pacientes y que se vio que es un fármaco eficaz, incluso eficaz después de haber administrado levetiracetam, ¿no? Porque esto es algo que a veces no tenemos en mente y es que es un fármaco diferente, ¿no? Que se puede usar para rescatar a pacientes que no han mejorado. Y una cosa interesante que él vio en el análisis es que se recomienda que el bolo sea de 1,8 miligramos kilo, o sea, de casi 2 miligramos kilo, ¿no? Porque se veía que los pacientes que tenían dosis más bajas de bolo, el pronóstico y el control del estatus era peor, ¿no? O sea, que se recomienda ese bolo y luego ya el mantenimiento. Y nosotros tenemos buena experiencia. La verdad que es un fármaco que vemos que la eficacia es rápida, o sea, es un fármaco que entra muy rápido, atraviesa rápido la barrera y vemos la mejoría del electroencefalograma rápida y clínica. Y bueno, sí que es un fármaco con el que tenemos buena experiencia y usamos y tenemos en mente. No sé si queréis comentar Una algo. dosis estándar de brivaracetam, ¿cuánto sería? ¿200 miligramos en bolo? Sí, bueno, dependiendo del peso. Yo sí creo que hay que ajustarlo, pero vamos, sí, 200, 150, depende de lo que, o sea, 70 kilos, unos 150 miligramos más o menos. Le puedes poner más, tampoco hemos visto grande. Yo el primer susto que me llevé con el brivaracetam fue una señora mayor que se quedó completamente dormida, que digo que esta señora se aspira, pero no ha vuelto con 50 miligramos, o sea, como un poco idiosincrásico, pero no le he vuelto a ver tanta sedación, aunque es un efecto conocido. Pero bueno, toleran bien dosis altas, sí. Creo que hay que ser ahí, hay que dar dosis correctas. No sé si tenéis otra pregunta, me parece, ¿no? A ver, disponibilidad de... Conexión a internet. A nivel operativo en sus centros, ¿cómo hacen para consultar estudios en tiempo real cuando no están presenciales? Pues mira, esta pregunta es estupenda porque esto es lo que estamos luchando y queremos conseguir, bueno, disponibilidad de internet y demás. Y la pregunta es porque en muchas partes dependemos de vídeos de WhatsApp o videollamadas. Entonces, San WhatsApp. pues, pues lo mismo. Lo mismo, o sea, pero esto es lo que hay que mejorar y que estamos intentando conseguir hacer, desde luego. Y una cosa importante también, y que nosotros hacemos mucho hincapié desde hace años, es en formar a los residentes. O sea, y bueno, y que las personas que están de guardia que sepan interpretar el electroencefalograma y bueno, luego que nos consulten si necesitan. Pero es verdad que los residentes pues cada vez se manejan mejor y bueno, son capaces de leer registros. Pero bueno, en esto estamos y veo que entre todos pues tenemos que hacer presión y demostrar que es útil tanto económicamente como en todos los aspectos. Bueno, ¿Quieres comentar algo más? no. No. Vale, ahora teníamos un descanso
que eran 15 minutos, podemos volver a las 4:30, 4:35. ¿Hay otra pregunta? Creo que sí. Perdona que no la he visto. El adulto mayor donde estatus no convulsivo tomando cambios fisiológicos propios de la edad requiere ajuste de dosis. A ver, en el estatus hay que dar dosis correctas, o sea, las dosis estipuladas, muchas son dosis kilo, entonces pues hay que asegurarlo un poco a la edad, teniendo en cuenta situación respiratoria, pues a lo mejor estamos un poco más limitados con benzodiazepinas, pero es verdad pues que hay que ajustar dosis a función renal si el fármaco lo requiere o a peso, pero hay que tener cuidado en no quedarse corto porque al final nos quedamos corto con un fármaco y empezamos a poner un poquito de cada fármaco y al final ahí hacemos mucha iatrogenia, no sé qué opináis. Eso está muy claro en el estudio ESET, ¿no? Que publicaron no sé, el año pasado o el anterior, ¿no? Sí. Comparaban fosfenitoína, levetiracetam y ácido valproico y queda muy claro las dosis que hay que dar. Luego han venido varios estudios posteriores del ESET, ¿no? Y lo que han analizado era la dosis de benzodiazepinas que se utilizaban, ¿no? Comparaban midazolam, diazepam, lorazepam. Y se ve que la dosis, o sea, que se tarda mucho tiempo en alcanzar la dosis recomendada de benzodiazepina y que muchas veces las dosis que se dan son dosis fragmentadas inferiores a lo recomendado, ¿no? Y eso hace que los pacientes tengan más dificultad en conseguir una respuesta adecuada, ¿no? Hay que ser enérgico. Un paciente que está en estatus convulsivo tienes que tratarlo de entrada a tope, ¿no? Sí, pero en el no convulsivo, que es lo que preguntan, igual, porque al final estatus no convulsivo no controlado, entras en un periodo de refractariedad que al final, pues tienen también problemas de complicaciones, aspiración, ingresos prolongados, úlceras, ya entras en mucha morbimortalidad. Vale. Muy bien, pues gracias a todos por las preguntas, muy interesantes. Y volvemos, pues eso, yo creo que 4:05 menos 25, ¿vale?